sintonía. CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Acercarte a mí como un retrato fiel. El Trazo, dibujando historias, conectando almas. Un viaje por la actualidad, la cultura, el arte y la música. Todos los martes desde las 18:30. Conduce Germán, el forjador Aquistapache. El Trazo, un programa UMT Producciones. Si vacilas, perdés. Si lo atrapas, lo deshaces. Buenas tardes, 10 grados, ya no me dejó ni presentar el programa y ya tiró la temperatura que hay en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Nuestro meteorólogo, Germán Santos, bienvenido. Buenas tardes, Germán. En realidad no vi la luz roja y perdí. Lo que pasa es que usted y piensa en otras cosas. Esto es, estamos al aire, no es otra cosa, no es un semáforo, no. Quedé en ninguna offside, casa rara, nada. No. Es un estudio de radio. Un atípico comienzo del programa. Yo entré y dije, ¿qué hay acá? Luz roja. Se metió para adentro. Está callado Alejandro Silva acá a mi derecha. Bienvenido. Buenas tardes. Su retorno Germán. a la mesa del Trazo en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias nuevamente por acá, visitando a los amigos, muy contento. Y bueno, esperamos pasar un ratito agradable. ¿Cómo no? Javier Caraballo en consola, asegurando que técnicamente la emisión salga perfecta. ¿Perfecta? ¿Le gustó? Perfecto, sí. Justo y perfecto. Esa frase la he leído en algún libro. Justo y perfecto es la misión en manos de Javier Caraballo, alias Manos Mágicas. Bueno. Lo bautizamos allá en los comienzos de Austoque. ¿Se acuerda aquel programa icónico de esa radio? Sí, quiero aprovechar también pero el momento. ¿Quiere mandar saludos? Mande a quien Le voy a quiera. mandar saludos a mi gran amigo Gio. ¿Fernando Gio Bulolo? Sí, exacto. Ese justamente no debe estar escuchando. Así el que promotor, Fernando, el promotor de Austoques. Sí, todo lo que aprendí en la radio fue gracias a él. Y gracias a ti también, Sí, Germán. pero el comienzo de la cadena de transmisión de conocimiento empezó en Gio. Sí, totalmente. A mí yo también le debo lo poco que sé de radio, se lo debo a Fernando Gio Bulolo, que ya que estamos vamos a darle publicidad a su programa en una radio amiga, se llama La Palestra, que habla de política. Qué bien. Sí, se llama La Palestra. Los jueves a las 21 horas en la radio amiga, Radio Nacional. Bueno, Gio, estoy esperando la invitación. Te mandamos un beso enorme
un gran abrazo con Germán, Por supuesto que sí. con los germanes. Sí, hoy estoy con un tocayo acá a mi izquierda. Bueno, volvemos a la senda. Estamos en el programa número 15 del Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas. Hoy nos empezamos a arrimar a la música de la nostalgia. Usted que es nostalgioso. ¿Usted es nostalgioso? Sí, bastante. ¿Y usted, Santos? Sí, por supuesto. No, porque hay gente que no le gusta la noche de la El nostalgia. uruguayo es nostalgioso. Sí, tirando tristón, diría yo, ¿no? Ya que estamos hablando de naturalezas humanas, la naturaleza del uruguayo es nostalgia. ¿Qué tema hoy? Sí. La naturaleza humana, ¿no? Ya vamos a pasar a ese tema en unos minutos. Primero vamos a contarle a la audiencia que nos empezamos a arrimar a la noche de la nostalgia, que vamos a tener un programa especial del Trazo el sábado 23 a la tarde-noche. Después vamos a publicitar exactamente a qué hora, donde vamos a recorrer música de la buena, en español, en inglés, Qué lindo. en francés, también algo de italiano. Bueno, voy a estar Posiblemente pendiente. sea 1 hora y media y estamos haciendo tratativas para que sean 2 horas del Trazo de la nostalgia. Voy a estar pendiente con grandes amigos en común que tengo. ¿Cómo no? Contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a estar pendiente con los Cupelián. Vamos a estar en Buenos Aires en esa fecha. Esa fecha justo. Sí, así que Viajan a Buenos Aires. ¿Ustedes tienen alguna cosa ya, no? ¿Algún tipo de operación? Bueno, no, hacemos mejor no estudios. cuente. ¿Estudian? Estudiamos, Eso es sí. importante para el hombre. Sí, Para sí. el hombre. Bueno, hoy, primer acercamiento a la nostalgia. Vamos a escuchar a lo largo del programa 4 temas del pop español de los años 80. Comenzamos con La Unión, Hombre Lobo en París, un clásico. Qué lindo. Después vamos a seguir con Mecano, Uf, Cruz de Navajas. no podía faltar eso. Después Radio Futura y Hombre G. Tuvimos que elegir 4 grupos y 4 temas porque no podemos más, pero hay mucha más música buena española, pop rock de los 80. Comenzamos la nostalgia. Muy bien. Y ahora le lleno al tema de hoy. ¿Qué tema, no? La naturaleza humana. Titulamos el flyer. Maquiavelo versus, cariñosamente, ¿no? Rousseau. Hombres de siglos diferentes, pero, como usted me dijo hace un rato por teléfono, sus ideas contrapuestas, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero siempre hablando de la naturaleza humana. Sí, sí, sí. Y también algo curioso que me comentabas tú, Germán, es que el libro de cabecera de ellos, Sí, seguramente... pero ya lo va bueno. ya lo va a decir de entrada. Bueno, ahora dígale usted. No, dígale usted. Yo lo desconocía, la verdad que lo desconocía. No, tengo yo que ser sincero. en la preparación del programa, que siempre estudiamos, repasamos, buscamos información, tanto Maquiavelo, que nació en el siglo XV, ¿correcto, Germán? Sí. Ya en 1469, 69. siglo XV, y Rousseau, que es de 1700 y algo, Y 12. o sea, siglo XVIII, ambos tenían como libro, no sé si decir de cabecera, pero ambos respetaban muchísimo los textos de Plutarco, Sí. un historiador griego. Después vamos a dar algunos datos más, que justamente hablaba en el fondo de la naturaleza humana. O sea, eran libros de cabecera de estos dos personajes de la filosofía de la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Nicolás Maquiavelo y Jean-Jacques Rousseau. Perfecto. ¿Cómo les parece empezar? A lo mejor Por sería tema de bueno- tiempo. Sí, Pero me gustaría empezar nada más que para hablar de Maquiavelo, sí. que hay un autor anterior que podemos hablar que es Aristóteles, Me suena. pero se lleva más o menos 1800 años, pero es bueno aclarar que su historia es más parecida entre ellos. Uno habla de Atenas y el otro habla de los reinados de Europa, más que en nuestra actualidad, a pesar que nosotros estamos mucho más cerca que Maquiavelo en el tiempo, si hacemos una línea de tiempo. Claro. ¿Tá? Pero en realidad Maquiavelo, ¿tá? Siempre nos hemos preguntado con Rousseau, ¿somos egoístas o somos buenos por naturaleza y la sociedad nos corrompe y buscamos el contrato social? Exacto. Y la vida nos lleva ¿Tá? Pero a ser malos. Maquiavelo, para cuando uno empieza a estudiar ciencias políticas, es un gran libro de cabecera que dice que la política va contra la moral. Y entonces nos planteamos que somos egoístas, ¿tá? Y a la misma vez que tiene que haber un control sobre los demás, ¿tá? Y eso es toma de decisiones. Correcto. Sí. Maquiavelo creía que las personas actuaban principalmente en función de su interés propio, buscando siempre un beneficio por personal. el bien propio. Por el bien propio, exacto. Y sobre lo que decía Germán de la moral,
Él decía que la moral no era universal. En la obra El Príncipe, Maquiavelo argumentaba que las normas morales tradicionales pueden ser ignoradas si ello contribuye al bienestar del Estado. La política, según él, es un campo donde las virtudes tradicionales, como la honestidad y la bondad, pueden ser sacrificadas por la estabilidad y la efectividad del gobierno. Por aquello que alguna vez se decía que el fin justifica los medios. Bueno, esa frase se la adjudica a Maquiavelo, pero en realidad nunca la dijo textual. Exactamente. Sí, el contenido puede llevar a... Lo que pasa es que atribuírsela. hay una aclaración bibliográfica que él edita El Príncipe y después el segundo libro es Los Discursos, que también es un poco contradictorio porque El Príncipe es un negocio autoritario y Los Discursos habla de una búsqueda de la república, de cómo manejarse. Bien, a ver, hay que aclarar que él vive post conquista de América, entonces, claro. Aunque él siempre vio Europa y no vio el Nuevo Mundo, siempre es bueno aclarar que él hablaba que tenía conflictos de sus nuevas tierras y las conquistas de territorio. A ver, hay capítulos que habla directamente de eso, de cómo enfrentar a esa nueva realidad y lo que es un hombre libre o no es un hombre libre. Bien, porque en realidad lo que dice es que el hombre libre tiene que ser lo suficientemente rico, no tiene que ser suficientemente rico para no comprar otro hombre, ni un hombre tiene que ser suficientemente pobre para para tener necesidad de ser vendido. En realidad lo que marca en realidad son nuevos autores de hablar de la moral y también de la doble moral y sobre la ejecución del sistema social. A ver, acá no se habla de democracia ni nada de que se parezca, pero sí se habla de sistemas de convivencia. Bien, que eso llevó a que futuros escritores hablen de, bueno, la moral, de cómo se comporta y cómo hay un orden social. Exacto. Sí, si bien pensaba Maquiavelo que en aquella época estábamos hablando de ducados o de reinados, eso es totalmente vigente para los días de hoy. En realidad tiene que ver con la gobernanza. Entonces Maquiavelo decía que el principal objetivo de un gobernante es mantener el poder y la estabilidad del Estado. La moral no es relevante cuando se trata de alcanzar este fin. Y creo que Maquiavelo en todo esto lo que siempre trata es de justificar que a través de, sea violencia o no, el fin de gobernar es lo que todo lo puede. Entonces El Príncipe, como decía Germán, en varios capítulos te da pautas de cómo gobernar de manera, si se quiere, violenta, pero para garantizar la estabilidad, porque el fin es ese, la estabilidad de la gobernanza. Sí. A ver, es un autor difícil de leer porque es una sociedad que vivimos, pero sí es un autor bueno que te manifiesta realidades de cómo uno llevar esto del conflicto y la coerción. A ver, si nos adelantamos con el otro autor, Rousseau, que tuvo una vida conflictiva, pasó por varios países, comparativamente siempre lo comparé a Rousseau con Hobbes. Y la realidad es que como ejercicio me gustó haberlos comparado por sus más de 200 años. Hobbes hablaba del Leviatán, de que el hombre es el lobo del hombre. ¿Tá? Y entonces había que tener la mayor fuerza de coerción, para eso es la creación del Estado. Lo que habla Rousseau, posteriormente, habla que los hombres son buenos, como mencioné, pero hace un contrato social. Y ahí hablamos de, por supuesto, que son las nuevas ideas de lo que hizo la Revolución Francesa. ¿Tá? De eso de la soberanía, la igualdad y la libertad. Eso hace que los hombres sean buenos, pero es un contrato, una naturaleza humana mucho más agradable. Más allá que la sociedad corrompe y tenemos que tener ese contrato social que existe, que son las normas o las instituciones, que eso es lo que lleva a nuevas realidades. A mí me gustó Rousseau porque es bueno llevarlo a su tiempo, por la influencia que tuvo. Que eso después hablaremos de influencias que también tengo más allá del tiempo sobre otras personas. Sí. Ahora que Germán hablaba de los animales, recordé en un programa que hablamos sobre Maquiavelo, en Dos Toques, la fábula del libro del Príncipe, que habla del león y del zorro,
que hay que ser fuerte como un león pero astuto como un zorro. Exacto. Y esa dualidad que hay, bien marcada, es en definitiva trata de describir qué es el arte de la manipulación, ¿no? Porque en sí Maquiavelo termina siendo claramente un diplomático, el padre de la diplomacia, podríamos decirle. Sí. Era diplomático. Y termina... Y fue desterrado también, creo, Exacto. si mal no recuerdo. De familia de empleados públicos, él era un empleado público de aquella época. Y nosotros acá con Germán somos los Maquiavelos de esta época. Ustedes serían los Maquiavelos, claramente. Sí. Hablando de Maquiavelo, nos está escuchando nuestro Maquiavelo, nuestro jefe anterior, el Lobo Romero. Bueno, el jovesiano, pues un lobo. Es un hombre lobo en ANCAP, sería en este caso la canción de la Unión. Un saludo para Miguel, que está en su atelier allá en Capurro, con la cantora cerca, y un montón de adjetivos que no puedo decirlo. No, mejor no repetir. Pero un fraterno saludo para Miguel y toda la barra de AFMO, Asociación de Food Mesa del Uruguay. Perdón por esta, pero justo está perfecto. Nombró y me vino a la memoria el saludo. Bueno, le mandamos un saludo de acá también. Yo no lo conozco, pero... ¿No lo conoce? Él vino un par de veces a Dos Toques a iluminarnos con su sabiduría. Si fue jefe de ustedes... Sí, supo dominarnos, ¿verdad? Sí. Era muy maquiavélico entonces, los manipuló bien. Él nació malo. La vida lo hizo bastante bueno. Es al revés que Rousseau. Para Maquiavelo decía que el ser humano es volátil y cambiante. Maquiavelo también creía que las personas eran impredecibles y que los líderes debían ser astutos para manejar esa volatilidad. Según el príncipe, como decía anteriormente, debe ser tanto león fuerte como zorro astuto, para poder manipular las circunstancias a su favor. Así que el arte de la manipulación lo describe totalmente Me siento identificado. Sí, claro, y además se le puede sumar que esa manipulación es para mantenerse el bien común, y a veces hay que sacrificarse el bien común. Exacto. Porque esa manipulación hace el tema del poder. Sí. Agregando lo que decía Germán al comienzo, de que el siglo donde nace Maquiavelo estuvo la conquista de América, ¿no? O la era de los descubrimientos, también hubo avances tecnológicos muy importantes, como la invención de la imprenta por Gutenberg, por allá por 1440. Y si me permiten, 3 frases para resumir lo que era el siglo XV, donde estaba inmerso Maquiavelo. El siglo XV fue un crisol de innovación y transformación. Fue la cuna del Renacimiento, que buscaba revivir la grandeza clásica, sentando las bases para el mundo moderno, con la consolidación de los estados, expansión global y una nueva forma de pensar sobre el hombre y el universo. Es en ese contexto de efervescencia intelectual y cambios políticos drásticos donde la obra de Maquiavelo, especialmente El Príncipe, que ustedes nombraron, adquiere su profundo significado. Un pequeño resumen del siglo donde nació y se desarrolló Maquiavelo. En realidad es un hombre de 2 siglos, ¿no? Porque murió en el siglo siguiente. Sí. Un hombre de 2 siglos. Sí, creo que Maquiavelo, en las circunstancias en las que él vivió, y lo que vendría a ser toda la parte geopolítica de lo que era la Europa y como decía Germán hoy, la conquista de América, no el descubrimiento, él lo que hizo fue transcribir a ciencia cierta lo que estaba pasando. En realidad no descubre nada, simplemente que lo pone en un papel. Porque el tema de la gobernanza, de los imperios y de la estabilidad de todo eso, se da desde antiquísimos años, yo que sé, del Imperio Romano, los griegos, los mongoles, los hunos, y el Imperio, yo que sé, chino, siempre se manejó con esa astucia, diplomacia, y sabiendo que el que tenía que gobernar estaba dispuesto a todo, a sacrificar hasta su familia, porque de eso se trataba. No podían mostrar flojera. Sí, es preferible ser temido que amado, pero sin duda no se puede tener ninguna de las dos. Es una frase de Maquiavelo. Pero es verdad que también él está inmerso en Italia. Italia siempre tuvo muchos conflictos internos, por eso le costó mucho el tema de la conquista. Hasta hoy en día, si hacemos una comparativa europea, es uno de los parlamentos con más movimiento
a ver, el último caso fue el de Berlusconi, pero en realidad, si hacemos un comparativo, hubo muchos más senadores que han renunciado que en otros países, una institucionalización bastante cuestionable. Por eso siempre habla de que el gobierno tiene que poner mano dura y para lograr tener una dirección bastante buena. Por eso él siempre hay que tener que Maquiavelo era italiano. Porque, por ejemplo, España o Portugal ya habían, o Inglaterra habían logrado ya conquistas en otros continentes. Bueno, ahí se desarrolló en Florencia, se dice que los primeros banqueros, ¿no? Los Medici. Sí. Y era el apogeo del Renacimiento, ¿no? Ahora, ideas renacentistas no tuvo mucho. Si bien marcó para lo que es el futuro y para la actualidad de hoy, como guía de diplomacia, de gobernanza y demás, con respecto al desarrollo de las artes y las ciencias tuvo poco que ver. Exacto. Sí. Bueno, no sé. Tengo una frase acá que Diga. En una carta que le escribió a un conciudadano Vettori, no sé quién es, pero es así, dice: nací pobre y aprendí primero a luchar que a disfrutar. Muy fuerte. Como usted. Muy fuerte. Como usted. Sí, señor. Ahora está en plenitud. Ahora estoy disfrutando. Económica y espiritual. No tanto. Pero nació allá. Sí. Estoy disfrutando luchó. Se ríe de la década de los 40. El operador se ríe porque lo conoce. Igual hoy trajo sendos vinos que está acá arriba de la mesa. Un Tanat de la línea Eclosión, ¿verdad? Sí, señor. Tanat 2024 y un Cabernet Franc Rosé. Sí, correcto. Estos dos vinos, mire cómo le brillan los ojos a Javier Caraballo. No solamente los ojos, se seca así la comisura de los labios. Se van a sortear en la noche de la nostalgia. Sí. El sábado 23, y también unos libros que Manuel Loza, de Loza Libros, que después vamos a dar el teléfono y todo, va a donar para también sortear esa noche, que va a haber una mezcla de buena música, buenos vinos y buena lectura. Mira, estaba repasando estos autores, bien, volviendo a... Bueno, se hizo la noche. Se hizo la noche, nos apagaron la luz. No, claro, vieron los vinos y ya bajaron la luz, los operadores. Sí. Se regocijan ahí. Sí. Y bueno, voy a tomar algo de los pelos. Hablando de vinos. Los vinos se los voy a correr porque es medio peligroso. ¿Usted se acuerda a quién les hizo una canción el grupo uruguayo a nuestro prócer? Sí, Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos, nuestro compañero ancapiano que ya no está. Hablando de vinos, fue hablando del día que Artigas se emborrachó. Claro. Y yo cuando dije, bueno, ¿cómo yo puedo lograr? Empecé a decir, bueno, tirando de los pelos, busqué históricamente que en Montevideo, en Buenos Aires, se juntaban los modernistas o los que promocionaban las iluminaciones, digamos, y ahí en ese momento, ¿quién estaba? Artigas. Bien, y Artigas tuvo a Montesquieu y a Voltaire y a Rousseau como grandes pensadores. Nunca se tuvo bien la constancia si él llegó a leer todos los libros o se sentaban en mesas de ilustrados y convivían. Y ahí es cuando están las ideas de promoción de la razón, la libertad y la igualdad. Esas promociones de independentistas, de que no tenemos que hacer, tenemos que buscar la libertad sobre un soberano, que todos los hombres somos libres. Y creo que más allá de que está un poco tirado de los pelos, yo creo que es una buena, porque en realidad esas influencias del siglo XVIII llegan a estas tierras para lograr la búsqueda de la libertad y la independencia de nuestro país, y las nuevas formas. Usted es muy versado en ese tema, ¿no? Ha leído mucho de libertad e igualdad. Yo sé que está un poco tirado de los pelos, pero yo creo que los próceres no es que un día, yo creo que nos ponemos en, bueno, ¿qué es esta la idea de la igualdad, el contrato social, qué es la fundación del Estado? Todo eso lo tenemos, pero también de acá a estas tierras llegaron distintas maneras, la búsqueda de la independencia, de no tener un soberano, y yo creo que Artigas tuvo en esas partes, esas mesas, a Rousseau y otros autores europeos aquí en la mesa. Muy buen aporte, ¿no? Sí, es muy buen aporte. Nuestro tocayo Germán. Sí, pero nos estamos adelantando con Rousseau. Y si le parece... Rousseau es para la segunda parte del programa. Okay. Mire el reloj ese tan lindo que está en la pared. Bien. 18 horas 56 minutos, ¿no?
¿Podemos hacer un resumen de Maquiavelo? Me gustaría, Sí, claro, por podría supuesto. ser, sí, y Sí, vamos sí, a la sí. pausa. Ahí ¿Le saca parece? un pequeño resumen de Maquiavelo. En Que resumen, lo veo muy ordenado ahí con el punteo ese que trajo. sí, hoy me vine muy No, organizado. no, perfecto. Me gusta ser eficiente, Germán. Muy bien. Discúlpeme. Es muy bien, muy bien. Muy bien. Eficiencia. En resumen, Maquiavelo ve al ser humano como alguien que no tiene una naturaleza bondadosa por defecto, a contrapartida de lo que terminará siendo cuando empecemos a hablar de Rousseau, De Jean-Jacques Rousseau. sino que actúa guiada por su deseo y naturaleza. Esto justifica su visión pragmática y realista de la política. Es decir, como decía Germán al comienzo hoy, Maquiavelo ve al ser humano como una persona egoísta, ¿ah? Una persona interesada, una persona que va a justificar cualquier cosa por el fin que se trace. En definitiva, él tiene muy claro la naturaleza del ser humano de aquella época, y creo que si cuando terminemos de concluir entre Rousseau y Maquiavelo, creo que podremos llegar a la conclusión de que uno puede ser realista y el otro idealista, pero creo que el que está más acercada con lo que realmente es un poco Maquiavelo, ¿no? Pero bueno, no vamos a espolear el tema. Sí, sí. Bueno, vamos cerrando esta primer... Qué rápido. Cuando uno está metido en un tema disfrutando, se va la hora volando. A mí se me O sea, pasa sí, ¿no? volando cada vez que vengo, Germán. Casi 19 horas ya. Tendríamos que hacer de 2 horas el programa. Bueno, sí, estamos un poquito acotados en el día de la... Noemí, mire qué elegante que está la integrante de la dirección de la radio, la dueña de la radio, Noemí Raciopi. No, dice, no. Está muy... está también... está toda la barra. Estamos siendo... Eso quiere decir que estamos siendo observados y es un programa muy importante para la radio. y nos están dando nota. Sí. Sí, asiente con la cabeza. Sandra Arévalo también. Bueno, un saludo para ellas. Vamos a la pausa, y luego de la pausa, luego de otros temas del pop español de los 80, venimos con Jean-Jacques Rousseau, el otro extremo del pensamiento de Maquiavelo. Cuando comenzamos el programa escuchamos Hombre Lobo en París, un tema del año 84 del grupo La Unión español de Madrid, y ahora nos vamos a la pausa con Mecano, la canción Cruz de Navajas del año 86. Todos los grupos que trajimos fueron nacidos en Madrid. Llegué a tener el disco Sí, se diga, llamaba coméntelo. del suelo al cielo. Era Nacho, Ana y José. ¿Y usted en qué año nació? Yo nací en el 85, pero este disco en el 86. Yo tenía... Pero entonces que estaba con el chupete. No. Español. Le gusta coleccionar. Sí. Y Mecano, llegué a tener unos varios discos a Mecano. Usted naciendo y yo en Facultad de Arquitectura, ¿se da cuenta? Yo estaba con 10 La años. paternidad que tengo sobre usted, tocayo. Sí. Yo estaba con 10 años, Germán. Y De short. Ahí vi una foto suya, de short y con un globito en la mano. Pedía por radio, pedía ese tema, y cada vez que iba a apretar el rec y el play, hablaba el conductor. Pero claro, era de la época de él. Sí, apretaba. Y tenía que hacer, me imagino que los comunes, porque... O le tapó Porque los de metal- agujeritos. Los de metal no. Le tapó los agujeritos para que se grabe. Y con cinta adhesiva, claro. Bueno, vamos a la pausa con Cruz de Navajas y volvemos con la segunda parte del Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas. Ya venimos. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Fénix cambia sin perder la esencia. Y ahora nos puede escuchar desde su celular, bajando nuestra aplicación. Búscanos en Play Store como Radio Fénix 1330 AM y llévenos siempre en su celular, esté donde esté. Radio Fénix 1330 AM. Don Agustín Viajes y Turismo, servicio integral desde 1997, con profesionalismo, respaldo y compromiso.
Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Loza Libros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2401-2905. Canteros de Caná. Vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monoblock de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio. www.aluquesrl.com. AFMU, Asociación de Futmesa del Uruguay, inspirado en el viejo fútbol con botones. Los esperamos a practicar este deporte de mesa en la cantina del Club Capurro, Capurro 922, con la excelente atención de Marga y Alberto. Contacto 099 18 31 93. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro. A ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y te prodigas tu sonrisa con esmero. Dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra. Venimos de la pausa. ¿Cómo? Qué bien que está saliendo el programa, Germán. No le entendí mal. Bueno, estamos comenzando la segunda parte del trazo. ¿Le gustó el eslogan, no? Me encantó. Lo trabajé. ¿Sabe quién me ayudó? ¿Quién? IA, Inteligencia Artificial. Me dio una manito. Pero muy lindo. Me dio una manito. El programa que dibuja historias, pero conectando almas. Te describe a la perfección, ¿sí? Germán. ¿Sí? Sí, sos una persona muy sensible, ya te lo dije. Por eso sos amigo mío. ¿Qué futuro tiene Casi usted en este hermano, programa? Casi un hermano. Sí, yo lo considero casi un hermano, por esto. No estamos saliendo por streaming, pero poquito, casi hermanos, ¿sí? De la vida. De hermanos de la vida. Bueno, sí. Estamos volviendo con la segunda parte del trazo. Seguimos con la música española de la década del 80, pop rock, en este caso Radio Futura, con un clásico, Veneno en la piel. Veneno en la piel, la canción de 1990. Otro grupo nacido en Madrid. Los 4 grupos que trajimos, nos queda Hombre G para retirarnos ahí cerca de las 19:30.
con el tema, un tema que seguro que lo escribió usted, Devuélveme a mi chica, usted que me ladrón de mujeres. Yo pensaba que lo había escrito Olfata Delgado, pero no. Bueno, ¿retomamos? Retomamos, ¿cómo no? ¿Qué les parece si así como rápidamente en 2 o 3 frases intenté describir el siglo donde se desarrolló Rousseau. Maquiavelo, ahora hago lo mismo con Rousseau, ¿les parece? Sí, cómo no. Voy mire todo lo que tengo, pero voy a hacer un resumen. El siglo XVIII fue un periodo de luces y sombras, como siempre. Es perfecto. Hay luces y sombras. De optimismo por el progreso, tensiones crecientes que llevarían a cambios revolucionarios. Es en este ambiente de efervescencia intelectual y transformación social donde las ideas de Jean-Jacques Rousseau, especialmente sus críticas a la desigualdad y su propuesta de un nuevo orden social basado en la voluntad general, resonaron con fuerza y dejaron una huella duradera. Sí, es correcto. Rousseau fallece con 66 años. Y luego que él fallece, quizás unos 11 años después más o menos, comienza la Revolución Francesa. Yo no sé si tiene mucho que ver o no, pero como decías tú, fue una época bastante movida. Efervescente, era una olla de presión eso. Las monarquías ya no tenían tanta validez, la gente se empezaba a rebelar, y si bien lo que nos vamos ahora a detallar algo de Rousseau, hablaba de la bondad del hombre, en lo que termina siendo la Revolución Francesa fue algo muy, pero muy violento. Sí. Entonces ese pensamiento es como que a mí me costó mucho, me costó mucho situarlo en la época. Más allá de que él era un escritor suizo, no era francés, pero bueno, como quien dice, prácticamente eran vecinos, y en esa época ahí era donde se movía todo, y él, yo creo que él tenía mucha influencia sobre los reinados, ¿no? Bueno. Una pequeña acotación. Sí, es que Rousseau, de niño fallece la mamá y fue criado por el papá, y el padre tuvo un pequeño conflicto, entonces ellos se tienen que mudar a Francia, y ahí es cuando empieza el conflicto, porque en realidad después tuvo que ser criados por sus tíos. Él siempre criticó a Maquiavelo porque decía que era un filósofo que vivía como rey, pero además de eso, pequeña acotación, él murió de trombosis con 62 años. Pero lo más llamativo, que los dos libros que vamos a hablar en sí, que es el Emilio y el Contrato Social, los dos fueron llevados a la hoguera por distintas circunstancias, uno por el rey y el otro por la iglesia, porque habla también de partes de la iglesia y su influencia. En realidad sí es verdad que es una influencia posterior, y es difícil cómo llevarlo a la Revolución Francesa, pero creo que fue bastante influyente en esos grandes pensadores de ver el mundo distinto, ¿tá? Y no de un solo soberano. Ya que hoy hablamos de empleados públicos, ¿tá? Y hablé también de Aristóteles. Aristóteles decía, hay una frase que dice que toda persona que no le guste la política es un ser que no existe. Que toda persona que no se contribuye a la política. A ver, yo decía ese chiste. Hoy charlábamos en la oficina. Sí, yo sé ese chiste porque en realidad ser politólogo decía, la gente que no habla de política no es un ser que existe. Me costó aceptar eso, pero bueno, es muy fuerte. Pero Rousseau dice una frase que está muy buena, para seguir a continuación, dice que no es necesario ser empleado público, es decir, político, gobernante, para interesarse en la política, que una mejor ciudadanía hace cuando uno se interesa en la política. Y hoy en día, que cuando vayamos más adelante, nos planteamos eso, de que muchas personas nos cuesta, o a las personas les cuesta hoy en día, a llevar temas actuales, tema de parlamento, tema de gobierno, tema de leyes. Y eso es lo que dice que por una mejor sociedad, que hay que no solamente hay que ser empleado público para acercarse a la política, para tener conocimiento, ¿tá? Y los dejo por el tema esto de contrato social y eso de que somos buenos y una naturaleza
más llamativa y de que la sociedad corrompe, pero en sí nacemos buenos. ¿Usted nació bueno? Bueno, por naturaleza se dice que nosotros somos buenos, pero luego aparece lo que le llamamos, en algunos libros podemos encontrar, por ejemplo en los 4 acuerdos toltecas, se habla de la domesticación, que es toda la influencia que vamos a tener de lo que termina siendo nuestro círculo más íntimo, que nuestra familia, nuestro hogar, después nuestro colegio, nuestra formatura y todo eso. Y ahí es donde nos invaden los prejuicios, las creencias, los dogmas, y eso termina de alguna manera tratando de forjar nuestra personalidad, nuestro carácter. Ahora, ¿eso es síntoma de que la persona termina siendo mala? Bueno, sería un tema es algo muy filosófico para discutir, pero sí, lo que yo si fuera una persona sin hacer ningún análisis muy profundo, cuando miro la obra de Rousseau y lo traigo a los tiempos de ahora, podría opinar que de repente Rousseau podría ser un hippie, un anarquista, de repente, una persona podría haber ido a Augusto. Podría haber ido a Augusto, sí, sin ninguna duda. Sin ningún lugar a duda. ¿Y Maquiavelo dónde lo ubica? Y Maquiavelo lo ubicaríamos más en una realidad, en una realidad y no tanto en la idealidad. Rousseau decía que bueno, que como tú decías, que el ser humano nace bueno y que después la civilización fue lo que lo va corrompiendo a él. Todo lo que tiene que ver con los apegos materiales o los metales es lo que termina siendo haciendo la persona un tanto malvada. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, él lo fundamenta muy bien. Él lo fundamenta muy bien. Él dice en el contrato social, como decía Germán, dice que los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, habla de eso, el contrato social. Rousseau sostiene que en su estado natural el ser humano es una criatura pacífica, libre y sin maldad. La vida en sociedad, la propiedad privada y las instituciones políticas son las que corrompen el ser humano. Nada más ni nada menos. Es decir, si lo tenemos al ser humano aislado, él va a ser bueno. Y obviamente que sí va a ser bueno, porque ¿para qué va a tener que pelear? Ahora, él habla de una igualdad, por eso digo, es un tema más apasionante de repente discutir a Rousseau que Maquiavelo. Porque a Maquiavelo lo aceptás como es y aceptás una realidad. Totalmente. Y eso es lo que te hace bueno. Pero de repente discutir a Rousseau yo creo que nos va a enriquecer mucho, porque no es ni muy ni tan. Lo que pasa es que también Rousseau está colocado con varios autores, porque también Locke habla de optimismo, ¿está? Es verdad. Pero Hobbes, como ya mencioné, habla de un contrato fuerte. Pero lo que dice Rousseau, que con simple voluntad se puede hacer un contrato, que vendría a ser el contrato, es lo que llamamos el Estado. Pero el tema es, cuando hablamos de libertad, yo siempre a Nietzsche, Miquel, hay una parte que habla de la libertad. Y recuerdo siempre un profe me dijo, Germán, la libertad existe, pero hay 3 libertades: la social, la política y la económica. Entonces, a veces la palabra libertad embolsa tanto que no necesariamente es lo que él quería transmitir o lo que nosotros interpretamos. Y lo que era en aquella época. Exacto. Entonces la libertad puede ser esclavos, pero también mi libertad puede ser la económica o la social, en ese sentido. Y eso es una palabra de libertad que siempre le hemos llevado a la prensa, que no necesariamente sabemos a qué libertad nos estamos refiriendo, ¿está? Entonces, sí está bueno Rousseau, porque nos permite, pero sí como pensadores, en una circunstancia de que volvieron sí a colocar que después vienen las revoluciones modernas que hoy en día están, que vendría a ser la Revolución Francesa, y posteriormente, cuando hablamos de burguesía, está lo que es la Revolución Industrial, más allá que fue en Inglaterra, ya empieza a mencionar el capital, y empieza a mencionar distintos momentos de conflicto, y que se va a trasladar lo que Maquiavelo vendría a ser el reinado a estas nuevas sociedades conquistadas por la burguesía y el proletariado. Por supuesto que el proletariado es muy marxista, pero sí de eso de tener capital
él lo menciona, ¿está? Por supuesto que después hay otros autores que hablan de la igualdad, como también división de poderes, fraternidad, todo eso se fue construyendo en el tiempo. Pero es un padre que hoy en día, literario, que es bueno no dejarlo, no es un libro solamente, se puede releer varias veces. Sí. Lo interesante de tener en consideración, y puede ser tema para algún otro programa, es que todas estas ideas filosóficas que se emparentan con lo político también influyen en la literatura, en la pintura, en la arquitectura, Sí. y eso puede ser tema interesante, tratar esta misma época, pero desde esas ramas del arte. Sí, sí, sí. Porque está todo emparentado. Todo. Es Los perfecto. Sí. corrientes pictóricas. Sí. Pero yo me refería a Rousseau como que si lo trajéramos a esta época que podría ser un hippie, un anarco, o de Dijimos repente que ha habido a gusto. sí, o de repente porque es una cosa muy rara, él mezcla lo que vendría a ser todos esos principios, ¿no? También con lo religioso. Porque él habla de que la persona cuando si estuviera aislada, que viviría en comunión con los animales y sin todas esas cosas, y eso me recuerda de repente a Adán y Eva en el Edén, ¿no? Sí, sí. Donde estaban todos sin ropa y los animales y no había temor y no había nada. paz. Exacto. Pero aparte él critica fuertemente la propiedad privada. Y es ahí donde está, yo creo que una de las contradicciones que él tiene. Que él dice, Rousseau creía que la propiedad privada era una de las principales fuentes de desigualdad y corrupción en la sociedad. Sostenía que cuando las personas comenzaron a apropiarse de las tierras y los bienes, comenzó la división y la explotación. Ahora imaginémonos, ¿tá?, que todos, independientemente de lo que trabajemos, vamos a tener todo por igual. ¿Qué es? ¿Una especie de comunismo esto? ¿Un anarquismo? Claro. Veo que se le paran los pelos de la nuca. No, pero lo que quiero decir con esto es que no todos tenemos las mismas posibilidades ni los mismos medios. Entonces no todos vamos a tener de repente lo mismo, porque en definitiva todo se traduce al trabajo, ¿no? Uno tiene lo que por eso ha trabajado. Un neurólogo de repente me imagino que gana muy bien, no todos son neurólogos. Pero de repente claro, un empaquetador de un supermercado esa tarea la puede hacer cualquiera. Claro. Entonces te terminan pagando por eso y no, el neurólogo no va a tener la misma casa que va a tener el empaquetador. Sí estaría buenísimo que así pasara. Sería fantástico. Pero nadie tendría ambición. Y entonces ojo con la ambición, ¿eh? No, pero la ambición en el buen sentido, sí, en el deseo de evolución, de superarse. Ese encare me gusta. En el otro no. En una motivación. La ambición tiene que ser la motivación para uno para avanzar, evolucionar, crecer. Exactamente. Bien. Y entonces, ¿de qué manera, si nosotros nos vemos todos por iguales? Yo si fuera su patrón le aumentaría el salario. Mira, te voy a hacer una anécdota cortita y no porque quiero por que favor. Germán hable también, ¿tá? No quiero hacer. Sí. Yo tenía 8 minutos de yo tenía unos amigos que ellos se definían anarquistas, ¿ok? Se fueron a vivir juntos, eran 5. Se fueron a vivir juntos. Y eran anarquistas, y los papás los bancaban, ¿viste? Eran anarquistas y bueno. Así cualquiera. Bueno, entonces, claro, llegó un momento y empezaron a almorzar. Fantástico. ¿Y quién limpia los platos? Y yo no quiero, yo tampoco. Nadie limpió los platos. Llegó un momento que la casa era una mugre, se llenaban los platos, nadie hacía nada, nadie quería hacer nada. ¿Cómo terminó? No funcionó. ¿Cómo quedaron mis amigos? Cada uno se fue para la casa de su padre nuevamente y se terminó esa... Para la alegría de su padre. Para la alegría de ellos, sí. Pero bueno. Me imagino. Bueno, Germán, perdón. No. A ver, también hay que aclarar de que también, cuando hablamos de esto, comunismo y eso, no es que Marx un día nació un día y dijo, Marx dijo, no, vamos a... todo un proceso. Fue todo un proceso, por supuesto que muchos son gelesianos, pero es como que también contribuyó, leyó mucho también. Y igual yo sé la idea de que cuando uno lee la parte de... Yo creo que hay dos partes cuando se leen estos autores. Uno es hacia dónde va, dónde quiere ir, y también un tema de descripción de la sociedad que vivía. En ese sentido, es como la parte, es como una bicicleta. Hay bicicletas que uno la toma para ir a otro lugar, y hay bicicletas que lo único que hace es andar en bicicleta. Significa una contribución, decir, solamente andar en bicicleta. Y yo creo que hay gran parte de la descripción, muchas veces es una descripción y no solamente
hacia dónde quiere ir. Porque a veces hay autores que no necesariamente hay que leerlos. Un ejemplo muy claro, lo que es este autor más moderno, este que habla del poder. Hay una laguna. No, sí, hay una laguna. Un lapsus. Un lapsus, sí. Ya le va a salir, siga, adelante. No importa. No, hay autores que lo que hacen es llevar hacia un lugar. Estos autores no necesariamente hacen una descripción de una sociedad y lo que quiere buscar es una explicación de un nuevo sistema a lo que se llama el Estado. A ver, recordemos que el Estado en sí cuando nace como es el mayor poder de coerción. ¿Tá? Después empieza a tener nuevas divisiones que en el tiempo moderno lo que llegó es a nuevas políticas sociales. Pero en realidad lo que tiene que hacer es tener el mayor poder de coerción. A ver, nosotros cuando quise retomar la parte de Artigas, ¿tá? Me encontré de una situación, decir, bueno, ¿cómo llegó a nuestro país y cómo actualmente lo ponemos en esta situación de día a día? A ver, yo creo que hay una frase de Rousseau que dice, un mundo fragmentado por conflictos, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos crear un contrato social que incluya a todos y que promueva la paz? Hoy en día vivimos un momento de guerra y en realidad, si estuviera Maquiavelo, diría, el fin justifica los medios, y si te tengo que atacar un país sin importar las consecuencias, hoy en día se haría. Entonces es un conflicto en realidad decir, bueno, hoy en día esas frases son pertinentes a una realidad bastante conflictiva. Por supuesto, vivimos en un país que no hay muchos conflictos, pero que hoy en día existen todos estos problemas. Sí. Bueno, una de las vías de llegada de ideas renovadoras, de donde se basaron el nacimiento acá en Latinoamérica de corporaciones de varios tipos, fue la llegada de los militares, ¿no? De los ejércitos, que no solamente venían enviados para, entre comillas, conquistar, sino que traían ideas, y sí. bueno, y se transmitían en el caso de Uruguay a orientales, y ahí se formaron cuantas... Sí, los corporaciones. ingleses eran expertos en eso. Ellos venían con las mercancías y después terminaban adoctrinando. Exactamente. Los que en aquellas épocas eran colonias, que después terminaban forjando los ideales de independencia. Yo en el resumen comparativo diría que Maquiavelo ve al ser humano como un ser egoísta, interesado por el poder y la supervivencia, y que por ello la política debe ser pragmática, sin ataduras mortales estrictas. Sin embargo, Rousseau, en cambio, sostiene que el ser humano es bueno por naturaleza, pero es corrompido por la civilización. Cree en un contrato social, como decía Germán, fundado en la voluntad general que puede restaurar la verdadera libertad y justicia. Es como, qué linda manera de cerrar el programa, me gustó, ¿no? Sí. Como un resumen. En última instancia, mientras que Maquiavelo tiene una visión pesimista y realista de la naturaleza humana, Rousseau es más idealista y ve la posibilidad de una sociedad justa que pueda devolver al ser humano a su estado natural de bondad. Es decir, yo creo que Maquiavelo describió una situación que la vivió y Rousseau tenía una idea, un sueño. Uno era algo más abstracto y lo otro era algo como, no sé, inefable, no sé, una idea, el idealismo. Yo creo, mira, para cerrar, estos autores no solamente hablan del pasado, sino del futuro. Y yo creo que, para cerrar, la política, la libertad, el poder y la justicia siguen siendo un gran desafío para la naturaleza humana. Sí. Bueno, nos quedan 3 minutos. Bueno, yo entonces así quisiera... que nos tenemos que ir despidiendo con algún saludo. Quisiera agradecerte a ti la invitación de venir a compartir un rato contigo, Germán. Sabes que te aprecio con mucho. Con los dos Germanes. Claro, conocer a tu compañero muchas gracias por Germán, haber venido. al tocayo, politólogo. Gracias. Y su hermano Andrés pasamos, Santos, que es economista, la otra vez también engalanó la mesa del trazo, cuando hablamos de estafa ganadera. Estafa ganadera. Estuve ya rodeado de santos. Pero no es Andrés de ANCAP que conozco yo. No, ese es Bianco. No. Ese es Bianco, que es otro personaje. Trabaja en otro lugar. Otro y ya comprometí a mi padre a
El papá de él trabajó en el INAU, El ¿verdad? INAU, 35 años director de INAU, bueno, y va vamos a a venir hablar el programa. sobre adolescentes. Agosto viene cargadísimo, cargadísimo. Ese es un lindo tema ese. ¿Qué hacemos con la juventud que está privada de libertad? Ya lo estoy conminando, como dice el colega Puglia, a nosotros venir al programa. ¿Los reinsertamos o los terminamos de sacar del sistema? Bueno, eso va para agosto. Sí, el sí, próximo martes le comunicamos, le reiteramos que va a venir al estudio Alfredo Guerra, director y creador de Montevideo Inolvidable, el documental sobre patrimonio. Va a estar acá en el estudio martes 18:30. Va a ser un programa espectacular. Vamos a hablar de patrimonio, que es un tema muy interesante y muy actual, ¿no? Sí. El tema del patrimonio. Nos vamos despidiendo. Programa número 15 del Trazo, el programa que dibuja historias, conecta almas. Hoy pasamos rápidamente por el pop español de los 80 con Mecano, y ahora nos vamos a ir con Hombre G. ¿Qué tema es? Devuélveme a mi chica. Ahí está sonando, de tema? fondo. ¿Le gusta? Sí, bueno, el martes que viene otra tanda de nostalgia. Vamos a ver con qué música venimos. Póngame Pájaros de Barro para la Dele próxima. con los Pájaros de Barro. Mire cómo mueve la cabeza el operador. Ahora está Alejandro Leguizamón en consola. Estamos cerrando el programa. Nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias. 18:30 con el Trazo. Nos vemos. Chau, chau. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvos pica, pica. Sufre, amor. Acercarte a mí como un retrato fiel. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM.